Muy buenas noches, buenas tardes para todos. Me da mucho gusto que estemos reunidos para este curso bíblico. Yo soy el Padre Arturo Cornejo. Antes de comenzar el curso bíblico, quiero que vayan por su Biblia, porque un curso bíblico sin Biblia, pues imagínense qué se trata, ¿no? Vayan por su Biblia, ahí la tienen, sé que la tienen por ahí guardada. Algunas personas la tienen como un adornito ahí porque no la leen nunca, pues se acabó eso de no leerla. Ahora la vas a leer. El curso bíblico lo hace el Padre Arturo con la finalidad de que ustedes, mis amigos, ustedes, crezcan en su fe, conozcan la palabra de Dios, la estudien y sobre todo la llevemos a nuestra vida. Porque una persona que solo lee la Biblia y la lee y la lee y la lee y la lee, pero no se detiene, no le da pausas a la lectura, no la interpreta y sobre todo no la lleva a su propia vida, pues simplemente se queda a la mitad del camino o solamente camina poquito. Es muy importante que tengamos a nuestra mano la Biblia. Hay que usarla, hay que leerla, hay que practicarla. Bueno, les doy un tiempecito para que vayan por ella mientras les doy algunos anuncios. Yo soy el Padre Arturo Cornejo y aquí estamos en YouTube y en Facebook como Padre Arturo Cornejo. Ojalá que se suscriban a mi canal para que les lleguen las notificaciones hasta sus hogares. Hay una campanita que tiene ahí al principio el canal de YouTube. Denle suscribirse, apriétenle esa campanita y les llegarán las notificaciones. Estamos estudiando la Biblia y antes de comenzar a estudiarla quiero decirles que la Biblia se compone de dos grandes partes. Y hay que entender muy bien la historia de la Biblia. La Biblia como la tenemos ahorita pues no la tuvieron las generaciones pasadas porque era muy caro, era difícil y al principio, bueno, las Biblias no existían como las tenemos hoy de ordenadas. La Biblia se divide en dos grandes partes. Miren, este es el Antiguo Testamento, es todos los libros que se escribieron antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, que es más chiquito, que son los libros que se escribieron después de la venida de Cristo al mundo. Nosotros estamos iniciando nuestro curso bíblico no al principio de la Biblia, porque la Biblia no se estudia desde el principio, la Biblia se estudia dependiendo de los intereses que cada persona tenga, pero sobre todo hay que empezar de lo más fácil. La Biblia y el curso bíblico tiene que empezar así como los bebés. Ustedes y yo somos unos bebés en las cosas de Dios. Sé que ustedes algunos son muy inteligentes, luego me dicen unos señalamientos muy duros. Les reconozco y les felicito por todo lo inteligente que son. Que Dios me los bendiga y les vamos a mandar un diploma firmado, yo creo que hasta por el Papa, hasta su casa. No nos llenemos de soberbia, seamos humildes y entendamos que aunque hay alguien que sepa mucho, hay alguien que apenas va empezando. Y así como a un bebé de un mes no le dan una torta de comer, ¿verdad que no, señoras? Así tampoco yo no le puedo dar a una persona que apenas está empezando a dar pasitos en las cosas de Dios los libros de la Biblia más difíciles de leer. Ya los leeremos, pero vamos a empezar por lo más blandito, por lo más facilito. El libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro número 5 del Nuevo Testamento. Estamos ahí y hoy vamos a estudiar el capítulo número 6 de los Hechos de los Apóstoles. Este es el episodio 7, pero vamos al capítulo número 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que son los primeros acontecimientos que sufrieron los apóstoles, que vivieron los apóstoles y la primitiva iglesia, la iglesia católica que iban haciendo, porque estos acontecimientos que vemos aquí no son de ninguna secta protestante. Estos acontecimientos son las primicias, los primeros pasitos que daban las primeras comunidades cristianas católicas de ese tiempo. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La Biblia se divide por libros, pero también por capítulos y versículos. Si ustedes ven al principio o en la orilla de algunos párrafos dentro de la Biblia, van a ver unos numerotes más grandotes. Esos son los capítulos y los versículos son los numeritos que están dentro de todos los párrafos, ¿sale? Vamos a dar inicio con la lectura de la Sagrada Escritura. La Biblia se estudia así. Se lee, se hacen pausas, se interpreta, se explica, se revisa bien y luego se continúa, ¿sale? En eso consiste el curso bíblico. Vamos al capítulo número 6, versículo 1 y siguientes. Dice: por aquellos días,
como era el número de los discípulos, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos. Según ellos, sus viudas eran tratadas con negligencias en el servicio diario. Los helenistas y los hebreos, hay que entender muy bien, helenistas de los griegos, una parte de judíos griegos y otra parte de los hebreos, dice que los discípulos iban en aumento. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes y yo somos discípulos de Jesús cuando seguimos sus pasos, cuando lo escuchamos, cuando estudiamos su palabra, nos convertimos en discípulos. En aquellos tiempos, ¿cuántos apóstoles había? Nomás 12, ¿no? Eran muy pocos. Y los discípulos iban creciendo y la gente tenía ganas y hambre de comprender las cosas de Dios. Hay que entender que en esos tiempos no había Biblias como las tenemos ahorita. No había ni siquiera escritos. Toda la Biblia era verbal, se practicaba, se platicaban los acontecimientos de Jesús. Lo que ustedes y yo leemos en la Biblia, en aquel tiempo no estaba escrito. Era una Biblia verbal. Los apóstoles les transmitían a las personas lo que habían oído a Jesús, lo que lo habían visto hacer y lo que Él les había platicado de su Padre. Esto es muy importante que todo el mundo lo sepa y lo entienda. Ojo, yo les recomiendo que vayan a ver, tengo un tema buenísimo aquí en YouTube llamado La Sagrada Tradición de la Iglesia. Ese tema es muy importante que lo vayan viendo junto con el curso bíblico para que les vaya quedando más entendible estas cosas. Miren, dicen que el grupo de los discípulos iba creciendo, es decir, las personas que creían en Cristo son los discípulos y discípulas, había también mujeres. Entonces era ya tanta la gente que ocupaban gente que los atendiera mejor. Por eso dice que hubo quejas porque no atendían bien a las viudas. Ustedes saben que las viudas siempre son una parte muy débil de la sociedad, porque una mujer viuda casi siempre está grande, a veces sus hijos ya hicieron su vida, a veces ella está sola, a veces está enferma. Entonces es una parte muy sensible de la sociedad. No todas hay viudas muy importantes y fuertes, pero en aquel tiempo, bueno, pues las viudas eran un sector muy privado, muy discriminado. Entonces los discípulos tenían mucha atención hacia las viudas, ¿vale? Muy importante que ustedes y yo entendamos esto. Vamos a ver qué pasó cuando estas personas le solicitaron a los apóstoles que eran mal atendidas sus viudas. Dice, los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, ¿quiénes son los 12? Pues los 12 apóstoles. Hay que recordar que Judas Iscariote ya no estaba con ellos, se había suicidado, pero habían escogido a Matías. Ya lo platicamos eso en episodios anteriores del curso bíblico. Entonces, los 12 se reunieron con el consejo de los discípulos, o sea, los hombres importantes de ese tiempo, de la primitiva iglesia de Jerusalén. Estamos en Jerusalén en este momento, dice. No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios para hacernos cargo de este servicio. Así les van a decir los apóstoles a los discípulos. Es decir, no podemos descuidar la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no podían descuidar la palabra de Dios? A ver, porque los apóstoles no tenían una Biblia. La palabra de Dios eran ellos. Ellos eran los testigos sofisticados. Eran la palabra de Dios viva. No crean que los apóstoles llegaban a predicar y sacaban su Biblia y le decían, a ver hermana, le vamos a predicar aquí el capítulo número 2 de Marcos. No era así, señores. A mí me da hasta risa cuando llega una persona con una casa a decirles, yo le vengo a predicar la palabra de Dios como la hacían los primeros discípulos de Jesús. No es cierto. Dicen los apóstoles, hoy se están defendiendo y les dicen, miren, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios para hacernos cargo de este servicio. Querían los helenistas que los apóstoles atendieran mejor a sus viudas, ¿no? Que les explicaran más, pero ellos dicen, es que nosotros nos tenemos que dedicar a la palabra de Dios, porque nosotros somos los que vivimos con el Señor, nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros. Entonces dice, por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres
de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Muy importante que sepan ustedes esto aquí, porque muchas personas, sobre todo mis hermanos separados, no entienden cómo es posible que en la iglesia existan obispos, presbíteros, diáconos, arzobispos, decanos, señores, curas, cardenales, monseñores y el papa, ¿no? Todo esto que forma la jerarquía de la iglesia. Aquí comienzan a dar los primeros pasitos de la jerarquía. Es decir, los apóstoles no podían hacer todo. Si yo como sacerdote ahorita, que tengo una parroquita ahí toda chiquita, no alcanzo, pues imagínense los apóstoles con todo el gentío que se les arrimaba, ¿cuándo iban a hacer todas esas cosas? Por eso los apóstoles dijeron, no podemos. Es el típico dicho mexicano, para los que somos mexicanos y para los que no son, me lo van a entender muy bien. Dice, no puedes andar en la procesión y repicando las campanas. Las campanas de la iglesia están arriba y tiene que estar alguien allá dándoles vuelta. Pero el que está allá, pues no puede andar acá. Así también, el padre no puede andar confesando, celebrando y en la procesión y dando vueltas y preparando comida. No puede. El padre se debe dedicar a ser padre. Y otra persona se debe dedicar a cocinar, y otra a evangelizar, y otra a catequizar, y otra a atender la oficina, y otra a regar, y otra a trabajar. Así es, por eso los apóstoles dicen, elijan a 7 hombres de entre ustedes, dice, y les vamos a confiar esa tarea. Pero les pusieron unos requisitos, fíjense, es muy importante detenernos en esta palabra porque definitivamente se nos olvida la belleza de la Sagrada Escritura, y cuando la leemos así con calma, la desmenuzamos, la digerimos, la entendemos y la podemos hacer nuestra, que cuando nomás leemos y leemos y leemos, ¿no? Los 12 se reunieron en la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto, ¿qué entendieron? Pues nada, así nomás. Pero cuando uno la disfruta con calma, la palabra de Dios nos da sentido a nuestra existencia. Dice que les pusieron algunos requisitos, dice, por lo tanto, hermanos, como no podemos dedicarnos a la atención de las viudas, ustedes elijan a 7 hombres, dice, de entre ustedes. 7 hombres, dice. Y les ponen de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? De buena fama, es decir, pero que no tengan mala fama. Imagínense un borrachales allí, ¿no? A un infiel ahí, majadero, grosero, bailador, borracho, fiestero. Pues esa no es buena fama. ¿Conocen ustedes en su pueblo gente de muy mala fama que luego quiere andar ahí haciendo cosas que no le corresponden, pero quiere seguir haciendo aquello que no debería de hacer, ¿no? Entonces, eso está incorrecto. Yo entiendo que una persona puede dejar de vivir ciertas costumbres, convertirse y ser un mejor ciudadano, pero quien quiere andar allí, por ejemplo, en un ministerio en la iglesia, por ejemplo, dando catecismo, o sirviendo en el altar a la iglesia, o haciendo una cosa por ahí en las cosas de Dios, predicando la palabra de Dios, pero tiene una fama de la patada, pues es cuando toda la gente refunfunea y se enoja, ¿sí o no? En su pueblo. A mí me llegan muchas quejas y dicen, ay padre, ese señor que le ayuda, ay esa señora que le ayuda, fíjese esto y esto y esto, ya va, ya tiene acá y tiene esto, y me platican muchas cosas que no les puedo decir ni les voy a decir porque no me toca. Pero por eso los apóstoles les ponen ciertos requisitos a estos 7 hombres. Lo primero es de buena fama, ¿vale? Lo segundo dice que estén llenos del Espíritu Santo, es decir, que sean hombres de Dios. Que sean hombres de Dios. A mí me sorprende a veces personas que andan en la iglesia ya haciendo cosas y ni rezan, ni creen en Dios, ni lo conocen. Apenas ahí van medio dando pasitos, medio caminando, medio más o menos. Entonces es muy importante que sepan que el estar llenos del Espíritu Santo es una persona conocedora más o menos de Dios, porque ahorita si nos vamos a buscar hombres que tengan al Espíritu Santo, pues ¿dónde los encontramos, criaturas? ¿Dónde? Todo el mundo anda desatado, parece que andamos entre demonios que caminan por un lado y bajan del otro lado, y eso sí o no les pasa eso.
A mí luego vienen aquí al santuario y luego me dicen, ay, ese señor que le ayuda, mire que este y que el otro. Le digo, ay señora, pues no tengo más, a ver si luego se convierte y ya se llena del Espíritu Santo y ya deja de ser eso, ¿cómo ve? O la pongo a usted, a lo mejor usted es más santa. No, padre, yo nomás le digo, no, pues mejor no me diga, si no me trae solución, no me critique porque no sé qué hacer. Porque hay muchas personas muy buenas para criticar. Si no conocen ustedes gente media criticona, que nomás critica, pero no da soluciones, y a mí eso no me sirve. A mí quien me viene a decir, mire, no debió de hacer eso, mejor hubiera hecho esto, pues me hubiera dicho antes, porque ya lo hicimos, ya no podemos cambiarlo. Entonces, quien solamente critica, pero no aporta nada, pues es hasta estorboso eso y molestoso. Entonces, dice, llenos del Espíritu Santo. Está muy caramba encontrar ahorita hombres así. Pero bueno, más o menos hay que le anden echando ganas. No podemos tener gente perfecta porque no hay gente perfecta. Ni los que critican son gente perfecta. Mucho cuidado porque a veces cuando aventamos la piedra, ay Dios mío, nos avientan tres porque en la casa tenemos unos diablos peores que esos que andamos criticando. Nomás asómense a ver al marido, al esposo, a los hijos, a las hermanas, a las sobrinas y a las mamás y mejor agacha la cabeza porque, ay Dios mío. Y luego dice lo otro, dice, y el otro requisito que les pusieron para estos 7 hombres es la sabiduría, es decir, pues que no estén tan atarantados. ¿Sí me entiende la palabra atarantados? Es decir, que no estén tan tontos, que no se les vaya el avión, que no estén avionados, es decir, una persona que más o menos resuene, una persona que más o menos tenga capacidad de discernir, una capacidad discursiva, es decir, conectar el cerebro con la lengua. Ya la sabiduría no es llena de conocimientos. En esos tiempos, ¿dónde iban a encontrar gente de conocimientos? Si la pobre gente a veces nomás vivía para trabajar y comer. ¿Dónde? No había todavía grandes universidades ni grandes lugares de estudio. Lo que están diciendo los apóstoles es que tengan sabiduría. Y cuando decimos sabiduría, estamos hablando de personas que tengan un mínimo de capacidad, es decir, que no se les vaya el avión, en pocas palabras, que estén bien ubicados en las cosas del mundo, ¿no? Que más o menos respire el señor o la señora. Entonces, muy importante. Y luego dice, mientras nosotros, dice, les confiaremos a ellos esta tarea y nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Es decir, los apóstoles dicen, nosotros no nos podemos dedicar a todo porque no podemos. Nos vamos a dedicar al ministerio de la palabra y a la oración. Por eso los sacerdotes en este caso nos dedicamos a la predicación de la palabra y a hacer oración también. No puede andar el padrecito allá limpiando mesas y celebrando misas y preparando el pescado y asando carne y echando tortillas. Pues no, yo quisiera poder tener unas 10 manos y mandar unas 2 para acá, unas 2 para allá y otras. No puedo, no podemos. Por eso debe de haber personas capacitadas en puestos distintos. Pero vamos a ver qué más nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Hay que recordar que aquí están haciendo la jerarquía de la iglesia. Cuando ustedes les digan, ¿en dónde sale eso de los diáconos? Aquí sale, dice. Toda la asamblea estuvo de acuerdo, dice. Fíjense, todos estuvieron de acuerdo, pues sí, estaban muy contentos, dice. Ustedes no pueden, nomás son 12 y estos ya son miles. ¿Cómo los van a atender? Si a veces yo con una bolita de 100 gente siento que me muero de cansancio. Ahora imagínense los apóstoles con aquellos miles de personas ahí que querían que los tocaran, que los curaran, que los agarraran, que no sé qué tanto querían. Dice, toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Aquí aparece un gran santo del que vamos a hablar en el próximo episodio. Hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, dice, eligieron a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía, es decir, procediente de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Así es. Cuando ustedes vayan a una ordenación de diáconos, que es el primer grado del orden sacerdotal, van a ver que el obispo les va a imponer las manos a los obispos, a los diáconos. Pero primero hace oración a Dios. Lo mismo que hicieron los apóstoles sobre estos 7 hombres, que son los primeros 7 diáconos. ¿Sale? Yo
fui un año diácono y también el obispo me puso las manos aquí, pero no me ungió las manos, porque aquí no dice que le ungieron las manos, solo se le ungen las manos a los presbíteros, que ya más adelantito vamos a hablar de ellos, ¿vale? En una de las cartas de San Pablo se habla de los presbíteros, también aquí, pero no de manera tan clarita, nomás someramente. Dice, la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos de Jerusalén aumentaba considerablemente. E incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. ¿Cuáles sacerdotes? De los sacerdotes judíos, ¿vale? Hay que recordar que la palabra de Dios, cuando menciona a los sacerdotes, no menciona a los sacerdotes de ahorita, menciona a los sacerdotes de la antigua ley, a los sacerdotes del templo de Jerusalén. Por lo tanto, este capítulo número 6, versículo del 1 hasta el 7, está hablando de los diáconos, la necesidad de dar servicio a las viudas. Vamos a dejar la segunda parte del capítulo número 6 para el próximo episodio. Este episodio es el número 7, capítulo 6, versículo 1 al 7 de los Hechos de los Apóstoles, la elección de los diáconos, ¿vale? Para que cuando les vengan a ustedes, mis amigas las cristianas y de otras denominaciones, y digan que de dónde salieron los diáconos, aquí está, mi chula, capítulo número 6 de los Hechos de los Apóstoles, facilito. Entonces, me dio mucho gusto haber contado con su atención en este episodio número 7 del curso bíblico católico gratuito para todos ustedes. Ojalá que me ayuden a compartir este curso bíblico, que aunque me ven muy contento, estoy muy cansado también. Es cansado hacer esto, pero lo hago con gusto. Nomás que pues la sonrisa no me la puedo quitar de la cara, porque si me pongo serio luego van a pensar que estoy enojado, pero no, solo cansado, pero contento de hacer las cosas. Les agradezco mucho si se suscriben al canal de YouTube, donde aparecen las letras mayúsculas, dice suscribirse. Apriétenle ahí y a un ladito está una campanita. Apriétenle a la campanita. Eso es para que cuando subamos un video, unas horas antes les lleguen las notificaciones del nuevo video por subirse o que se ha subido. Les agradezco mucho sus opiniones, sus recomendaciones, propuestas que tengan para incrementar esto. Háganmela saber. A mí me da mucho gusto cuando la persona me propone cosas. Cuando critican no hago caso, porque una crítica destructiva hay que destruirla. Pero cuando hay comentarios propositivos, propuestas, bienvenidas sean. Me sirven, me ayudan, me hacen crecer, cambiar ciertas cosas, hacer otras cosas mejores. Que Dios me los bendiga y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Muy buenas noches, que Dios los acompañe.